y los que más inspiran después de los 40 años en el tipo de cocina que hacemos. Buenos días a todos. Estarme acá. Placeres de la mesa, muchas gracias por invitarme a participar de este congreso. Estoy muy honrado de estar en San Pablo. San Pablo tiene mucho que ver con mi formación. Le tengo mucho cariño a esta ciudad. Y la idiosincrasia de vida de San Pablo, de esta increíble y fascinante ciudad, siempre me llamó la atención, porque existe en la diversidad de cocinas, desde los restaurantes más elegantes hasta los puntos más simples para comer, un cariño y un cuidado muy especial en cómo se hacen las cosas. Siempre he dicho y sigo creyendo que San Pablo es la capital de Latinoamérica en cocina. La cocina empieza en el silencio. Estamos para hablar de la emoción en la cocina. Y yo creo que una de las cosas más bellas del cocinero es el silencio. Es ese lugar en el que empieza a trabajar y durante las preparaciones hay un silencio muy especial en la cocina que a mí me emociona. Después empieza el despacho en un restaurante donde hay mucha locura, mucho trabajo, y empiezan las voces y se habla. Pero para mí el momento más bello de la cocina es el del silencio de la preparación. Y el silencio de la preparación está relacionado con las cosas más simples, como deshojar perejil, o limpiar hierbas, o picar una caja de cebollas, o limpiar alcauciles, etcétera, etcétera. Así que el silencio para mí es una de las partes más emotivas de la cocina. Yo creo que la emoción comienza en la niñez. Yo tuve una niñez muy afortunada. Me crié en la Patagonia, en un pueblo muy pequeño, en una casa que estaba muy lejos de todo, donde teníamos un parque enorme y delante nuestro montañas, lagos y ríos. Y allí, a los 9 años, fuimos invitados por una familia alemana a almorzar un día de verano a su casa. Y había una mesa abajo de un árbol con un mantel y flores. Los dueños de casa estaban muy bien vestidos y nos sentamos todos a comer ahí. Y yo creo que ese fue el primer impacto que la cocina tuvo en mí. No estuvo relacionado con lo que comí, estuvo relacionado con la puesta en escena, con esa sensación de felicidad que sentí en ese lugar. Yo tenía 9 años o 8 y me atrajo mucho eso, porque sentí que era un momento increíble para mí y en todos los demás. Hablábamos, sonreían, había música clásica, me acuerdo, y eso me marcó mucho. Hoy en día, o hace unos años, me doy cuenta de que ese fue mi primer contacto con esta industria de servicios que es tan linda, que vemos como ese y otros, que son los que van formándonos. Después, cuando tenemos 14 o 18 años o 20,
decidimos si queremos ser cocineros o ingenieros o arquitectos o artistas. Pero todos esos gestos que vamos viendo de muy, muy chicos, para mí son la base de lo que va a ser nuestra vida. Se dice que un niño forma su personalidad y su forma de hacer hasta los 5 años. Y después pueden haber cambios, pero la esencia se mantiene. Y yo creo que en la formación de un cocinero, como en el vino, el terruño es muy importante. Es decir, yo creo que el lugar donde nos criamos, que puede ser un lugar como en la Patagonia o en una playa o en una ciudad, va a marcar mucho nuestro camino de trabajo. Y yo creo que eso inspira mucho y creo que a través de la vida, cuanto más crecemos, quizás esos gestos de la niñez son los que más nos marcan y los que más inspiran después de los 40 años en el tipo de cocina que hacemos. No volví a esos gestos y a esas raíces de mi niñez, pero a partir de ahí comencé a nutrirme de eso, de esos recuerdos y de todas las cosas que influenciaron mi niñez. Y fue allí cuando comencé a cocinar con fuegos. Terminado el capítulo de la niñez, quería hablar sobre la emoción y la razón, que son dos cosas absolutamente opuestas y que tienen mucho que ver con una inspiración cuando cocinamos, después pasa por la razón. Y yo muchas veces, cuando pienso en una receta nueva o algo nuevo que quiero hacer, lo decido todo en mi pensamiento. Es decir, empiezo a pensar, quiero hacer esto, lo voy a juntar con lo otro. Y la razón nos ayuda a darle forma a esa emoción y a ese instinto que tenemos por hacer algo nuevo. Y me parece que es muy, muy importante los opuestos, porque los opuestos también tienen que estar en la cocina, en el sabor, ¿no? Yo siempre digo que nunca creí en la armonía en la comida. Sí, la comprendo, la puedo disfrutar. Puedo decir que como un bife con un vino tinto y hay mucha armonía. Sin embargo, creo más en la disonancia. Creo que todas las cosas que están en la boca tienen que tener opuestos. Si tomo una sopa, quiero algo crocante. Si como algo caliente, me gusta tener algo frío al lado. Y yo creo que todas esas cosas son las que le dan interés al gusto y al sabor y a las cosas que preparamos. Creo mucho en los opuestos. Y no únicamente en la cocina, sino también en la vida. Yo creo que es importante dormir en un hotel muy lindo y a veces dormir debajo de un árbol, porque entre esos dos contrastes disfrutamos de los dos. Si estamos siempre en una cama muy, muy cómoda, nos acostumbramos a eso. Y yo creo que la rutina en la vida y el miedo son nuestros peores enemigos. Se necesita un poco de rutina para construir cosas, pero la rutina nos paraliza y el miedo también. Son dos cosas que nos dejan duros. Y yo creo que a lo largo de la vida debemos pelear contra esas dos cosas para poder cambiar, porque el cambio es todo.
Si miramos la historia de la cocina de los últimos 50 años, podemos ver que han habido etapas muy marcadas y cada vez son más cortas. Podemos hablar de la época de la cocina francesa, la italiana, la española, la peruana, la cocina nórdica, etcétera, etcétera. Pero creo que uno de los gestos lindos de los cambios fue la irreverencia. A mí la irreverencia es una palabra que me gusta, que no tiene que ver con la falta de respeto, sino más bien tiene que ver con el cuestionamiento de las cosas, de poder pararse y decir, esto no me gusta, esto lo quiero hacer así, o darnos vueltas e ir por otro rumbo. Y eso es muy importante en la cocina. Y yo creo que lo lindo en la carrera de un cocinero, a través de los años, es que si nos imaginamos que vamos a ir a una fiesta y nos vestimos y camino a la fiesta nos vamos sacando cosas. Me saco la corbata, no la necesito. Me saco el saco, no lo necesito. Y yo creo que lo lindo del cocinero a medida que crece es que se va despojando de todas esas cosas y el camino casi siempre es hacia la simpleza, porque la belleza más grande en la cocina es la simpleza y es lo más difícil de hacer. Si yo tengo un pescado fantásticamente fresco y lo voy a cocinar a la plancha, con una papa hervida, nada más, sal, pimienta y aceite de oliva. El pescado tiene que ser muy bueno, la papa tiene que estar perfectamente cocida, el punto del pescado tiene que estar muy bien, sal, pimienta y aceite. Y yo creo que esas recetas, aunque suenen muy, muy simples, son las más difíciles de hacer. Cuantos más ingredientes tiene un plato, más disfraces hay, más confuso es. Puede ser muy rico, puede ser muy interesante. Sin embargo, yo creo que la pureza del respeto hacia el producto y hacia el gusto que tiene es muy, muy importante. Por eso nuestras técnicas de cocina, de fuegos, son muy despojadas. Por lo general trabajamos con técnicas muy, muy lentas de cocción. Ahí tengo un ojo de bife. Yo ese ojo de bife lo cocino afuera en un domo colgado durante 12 horas. Y lo que logro con eso es que el músculo se mantenga relajado durante toda la cocción. Si nosotros un músculo, a un pescado o a una carne o un pollo, le damos mucho calor de golpe, hace esto. Y al hacer esto se pone duro y lanza mucho de su humedad y de sus jugos. Sin embargo, si lo cocinamos muy, muy despacio, él permanece así y recibe el calor de una forma muy diferente y logramos tener, cuando cortamos eso, la misma temperatura, el mismo color en toda la pieza. Y a mí eso es lo que me gusta de la cocina de fuegos, es lograr eso, no lograr un ojo de bife o un pedazo de carne que tenga el medio crudo y después muy jugoso y después crocante afuera. Nosotros el crocante generalmente se lo damos al final y eso es muy, muy importante. Yo creo que la emoción y la técnica, hablamos de emoción y razón, ahora de emoción y técnica. La técnica es muy necesaria y podemos ser cocineros físicos, químicos, y podemos ser cocineros
de cuchillo, hay muchas posibilidades. Pero yo creo que hay una etapa en la que el cocinero aprende técnicas, aprende a usar el cuchillo, a cortar, a picar, a mirar una cacerola, a entender qué está pasando. Y lo lindo de nuestro oficio es que solo se aprende parado frente al acto de cocinar, repitiendo cosas cientos y cientos y miles de veces. A veces algún cocinero mío me dice, estoy aburrido de hacer este plato, de repetirlo. Y yo le digo, bueno, lo vamos a cambiar, pero lo que no te das cuenta es que estás incorporando un lenguaje adentro de tuyo que va a ser tuyo para siempre. Ese lenguaje es un lenguaje corporal e instintivo que hace de un cocinero un muy buen cocinero. Y eso nace en la técnica y cuando ya somos buenos técnicos, quizás a los 6 o 7 años, llegamos a un techo de aprendizaje en el que somos buenos técnicos. Pero para salir y romper el techo y seguir creciendo, debemos tener intereses en el generalismo, en todas las cosas que afectan a la cocina, como el arte, la música, la moda, las ciencias, etcétera, etcétera. Y esa es la belleza. Entonces yo creo que el camino es la técnica, después el estudio de todas las cosas que lo afectan. Y yo siento que un cocinero realmente empieza a ser él mismo y a tener su lenguaje luego de 20 o 25 años de trabajo. En el camino puede ser fantástico, puede hacer cosas riquísimas, pero lo lindo de nuestro oficio es cuando ya dejamos esas ganas de impresionar, dejamos esas ganas de cambiar y todo ese conocimiento nuestro se decanta adentro y empezamos a encontrar nuestra propia voz. Yo creo que ese es el momento más lindo de la carrera, porque es un momento de paz, es un momento diferente. Somos buenos técnicos, tenemos muchos conocimientos y empezamos a encontrar una voz propia. Hay muchos libros de cocina que los miramos y nos llenan de emoción, vemos fotos y decimos, quiero hacer esto, acá está la receta, voy al mercado, hago las compras y bueno, sí, va a salir algo. Pero la profundidad de la cocina no se puede aprender en la universidad, no se puede aprender leyendo un libro, se aprende con el acto de cocinar. Y yo creo que una de las cosas lindas es como, casi sin darnos cuenta, todas esas acciones y todo ese hacer nos va invadiendo y produce, de lo que ya hablé hace un ratito, ese lenguaje silencioso que es inexplicable. Yo puedo escribir 4 páginas sobre cómo asar colgado un repollo, con todos los detalles. Sin embargo, hasta que ustedes no lo hagan cientos de veces, no van a comprender bien cómo se hace. Y lo lindo es que ese lenguaje silencioso es tomado por todos nuestros sentidos. Es muy importante el tacto, tocar, es muy importante el olor, el gusto obviamente, pero es muy importante aprender a mirar. Yo, no sé, me paro frente a esta carne, la miro, es un ojo de bife pequeño, con hueso, y miro mi fuego
o la técnica que voy a usar para cocinar y sin pensarlo empiezo a tomar decisiones. Sé que la sal que le voy a poner es esa y sé durante cuánto tiempo y cómo lo voy a cocinar. Y después de eso está la belleza de la alerta, ¿no? Nosotros cocinamos mucho, mucho al aire libre, afuera, y generalmente cuando cocinamos para una cena, prendemos los fuegos a las 4 de la mañana, es decir, 14 o 15 horas antes que la gente coma, y yo me pongo una silla afuera, prendemos los fuegos, empezamos a colgar las cosas que se cocinan más lento, y estoy todo el tiempo mirando el fuego, el viento, y qué está pasando. Y me encanta ver los gestos de la comida mientras que se cocinan, cómo gotea la carne, cuánta grasa tenía, y permanentemente hay como un festejo de ese ámbito de cocina. Es como si estuviera festejando a una mujer, es lo mismo. Estoy muy alerta, estoy mirando a ver qué hace, qué le pasa, camino alrededor, miro, hablo con los cocineros, vamos decidiendo cosas y demás. Entonces creo que ese lenguaje que vamos incorporando lentamente es uno de los lenguajes más importantes de aprender en la cocina, que es una mezcla de técnica y razón y reverencia, de poder cuestionar cosas, de poder hacer cambios y demás. Bueno, y llega la hora de la mesa y la emoción, comer. ¿Cuál es la razón de comer? Bueno, porque tenemos hambre. Y desgraciadamente en el mundo hay mucha gente que tiene mucho hambre y no puede comer. Pero nosotros tenemos la suerte de poder comer. Pero la belleza de comer no es la comida. La belleza de comer es sentarnos con amigos, con personas que nos interesan, con hijos, con amantes. Y lo que produce la comida y el vino en nosotros. Yo creo que eso es lo más lindo de la cocina, es compartir. Yo cuando veo en el restaurante una mesa que estuvieron sentados 1 hora y media comiendo y después se quedan 1 hora y media más conversando, hablando, vehementemente a veces, me alegra mucho porque dije, bueno, logré lo que quería. Pero al final yo defiendo ese concepto que si nos sentamos a la mesa y la comida y el vino estaban muy ricos, mejor. Pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que se logra en la mesa entre todos los que participan. Y yo creo que la comida y el vino nos hacen más agudos en nuestros pensamientos a la hora de hablar, de expresarnos, y nos acercan más a la verdad, que creo que es una de las cosas lindas, cuando podemos transmitir lo que realmente queremos y sentimos. Es importante para mí la puesta en escena. Podemos comer abajo de un árbol, a la sombra, al lado de un río, con las manos o con un plato de lata, y podemos comer en un restaurante muy elegante con velas y con platos de porcelana y copas fantásticas. Y las dos experiencias son muy, muy importantes. En mi trabajo hoy en día, nosotros cocinamos, como les dije, mucho, mucho al aire libre. Lo más importante para mí es llevarles un sueño a los que comen con nosotros. ¿El sueño cuál es? El fuego, la forma en que cocinamos y la posibilidad de comer afuera, debajo de un árbol,
o debajo de las estrellas. Si nosotros hiciéramos una experiencia con el fuego, hiciéramos un fuego enorme aquí y pusiéramos 30 sillas alrededor, invitáramos a un sacerdote, a 4 niños, a profesores, a artistas, a soldados, y se sientan todos, lo que va a haber primero es un enorme silencio, porque el fuego es una cosa que está dentro nuestro, yo creo, en nuestra memoria colectiva antes de que nacemos, y produce ese silencio profundo que es inexplicable. Y yo doy clases de cocina de fuegos en la Patagonia y el primer día la experiencia es esa. Prendemos un fuego afuera muy grande, ponemos sillas, se sientan todos alrededor y hacemos un fuego bien grande. Y los que participan del curso lo que tienen que hacer primero es observar el fuego desde que tiene muchas llamas hasta que se convierte en cenizas. Son más o menos 3 horas. Entonces les digo, terminado eso, les digo, bueno, ahora tienen que escribir un ensayo sobre lo que vieron, sobre las llamas, el humo, las brasas y las cenizas. Cuéntenme qué vieron y qué sintieron. Y ese para mí es el primer paso, porque al día siguiente vamos a empezar a cocinar con fuegos. Y la belleza del fuego es que tiene una fuerza brutal o una ternura imperceptible, como una pequeña caricia. Y entre todas esas temperaturas se logran cosas muy, muy lindas. Tocar a alguien con sueños. Cuando empecé a hacer televisión en los años 80, después de unos años, empecé a sentir que la gente no miraba mi programa por las recetas. No sentía que estaban mirando la televisión y anotando lo que estaba cocinando. Lo hacían porque, de alguna forma, yo los sacaba de su rutina y los ayudaba a soñar. Y yo creo que esa es una de las cosas lindas en la vida, es poder soñar. Y que cada uno de nosotros toque a los demás con sus sueños y poder compartirlos, porque eso es lo que nos hace poder dar la vuelta. Eso es lo que nos hace cerrar una puerta suavemente sin golpearla y decir, yo de acá me voy a hacer un cambio. Y creo que eso es muy, muy lindo. Finalmente quiero hablar de la emoción y el respeto del espacio de la comida. Hablé sobre la belleza de compartir en la mesa. Pero yo creo que nuestra industria, hoy en día, hay una cierta arrogancia y una falta de respeto hacia el cliente en la permanente intervención en la mesa. Si yo invito a comer a una mujer, me siento, me dan el menú, elijo lo que voy a comer, lo que voy a hacer después es empezar a conversar. Y si cada 5 minutos viene el mozo o el chef y dice, disculpen, este plato le hice tal y tal cosa. Yo creo que eso es una falta de respeto. Yo creo que debemos respetar mucho la intimidad de nuestro cliente y de la gente que se sienta a comer, porque para eso vinieron. Sí, vinieron a comer la comida y si el cliente tiene algo que preguntar, lo va a preguntar y le vamos a contestar. Pero no podemos interrumpirlos todo el tiempo porque creo que les hacemos perder esa magia fantástica que hay en una mesa. Yo a veces me acerco a una mesa o paso al lado de una mesa y me doy cuenta de que hay un aura mágico, que están hablando,
nunca me atrevería a interrumpir, jamás, no. Hay que cuidar eso, hay que cuidar ese entorno, porque esa magia la produjimos nosotros de alguna forma, y ellos, pero es una conjunción de muchas cosas. Bueno, ahí tenemos una de nuestras recetas de fuegos que más me gustan, que es un rollo de verduras, de hojas. A veces lo hacemos con kale, a veces lo hacemos con acelga o espinacas, y adentro tiene remolachas, zanahorias, queso de cabra, un poco de ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Y eso lo reenrollamos todo, son rollos muy, muy largos. Les ponemos un fierro para que se mantengan derechos y los colgamos sobre el fuego y los cocinamos muy, muy, muy despacio. Bueno, el cordero al asador, que es típico de la Patagonia. La cocina del infiernillo, que es cocinar entre dos fuegos. Es una técnica que usamos mucho, sobre todo para pescados. A las calles de las ciudades, que lo hacemos muy a menudo. Eso es en Nueva York, que cocinamos en la calle. Lo hemos hecho muchas veces en París, lo hemos hecho en Madrid. En muchas ciudades del mundo cocinamos en la calle. Esos son unos salmones colgados en cañas de bambú en un domo. Ese es el final de los rollos de verduras que cuando ya están cocidos los doramos un poco en una plancha. Esos son ananás, abacaxi, que los cocinamos durante 12 horas muy, muy despacito al fuego. Quedan muy caramelizados y quedan muy tiernos si se hace despacio. Eso es en la Patagonia. Esto es un curanto, que es una receta que hacían los nativos de la Patagonia. Antropólogos han encontrado pozos de estos que tienen 12.000 años. Y básicamente se hace un pozo, se calientan piedras durante muchas horas, después se ponen hojas y encima se pone la comida, se tapa con hojas o con un género y después se tapa con tierra o arena y se deja cocinar ahí, depende de lo que se esté cocinando, 3 horas, 4, 6, 8. Ellos, los nativos de Patagonia, usaban eso para, a la mañana hacían el curanto y ponían animales enteros y después lo tapaban y una vez que se tapa no sale humo, uno no se da cuenta, entonces se iban a hacer las cosas que hacían en el día, a cazar y demás, y a la noche volvían a comer una comida caliente. Yo amo las papas, es una de las cosas que más me sorprenden de la cocina, porque la reacción que tiene a la papa frente a los distintos tipos de cocción es increíble. En este caso es una papa aplastada y dorada, salmones hinojo, una mezcla favorita. Esto es un domo de fuegos donde estamos cocinando repollos enteros, colorados y verdes. Y en esos tachos colgados de vidrio estamos cocinando muy lentamente porotos, feijão. La simpleza del huevo, pescados a la sal, está repetido. Podemos ir a la segunda, acá estamos. Esta foto es importante para mí porque, bueno, son textiles. A mí me gustan mucho los textiles.
Son textiles de Alsacia que tienen 200 años. Y los textiles toman parte muy importante de mi vida. Yo tengo una colección muy grande de textiles y los uso mucho en mis trabajos. No me los como todavía, pero me gusta mucho porque creo que los textiles antiguos se llevan muy bien con la ambientación y con el espíritu de comer y beber. Y estos, bueno, son algunos de mi colección. Este es un día de esquí en la Patagonia. Llevaba un poco de leña para cocinar. Cocinar en la nieve con fuegos es una de las cosas más lindas que hay. Es realmente mágico. Esto es lo que les decía hoy de comer afuera debajo de un árbol. Este es un bar de hielo sobre una laguna en Uruguay. Esto es en Patagonia también. Es sobre el océano Atlántico. Es un lugar donde crece todo lo que se ve ahí atrás. Es este pasto salado que es riquísimo, que lo usamos mucho para cocinar. Es Uruguay. Y acá hablamos de los contrastes, ¿no? De la elegancia y la simpleza, que a mí me encanta. Me gusta vivir en esos dos mundos. Estoy cocinando en París, cocinando en la nieve. Estoy cocinando en los esteros de Iberá. Yo estuve viviendo un mes adentro de ese bote con mi perro y el bote tenía, como pueden ver ahí en el costado, una cocina de leña que colgaba sobre el agua y de noche el bote tenía una carpa que se le ponía adentro para dormir. Y los esteros de Iberá es una zona fantástica de nuestro país, con todos los ríos que vienen del Brasil. Eso es los esteros de Iberá. Ese es el lugar. Estuvimos flotando un mes en todas esas aguas, que es muy, muy especial. Y esto es lo que yo decía de la escenografía. Este es un evento que hicimos en California hace un año. Y bueno, es la mesa donde iban a comer los invitados y en el fondo se ve un domo. Esto es en el campo en Uruguay, un evento que hacemos en la bodega Garzón. La magia de las velas, el barco otra vez. Esto es una casita en la que vivimos también un mes, que la fuimos moviendo por distintas playas de la Patagonia en el Atlántico. Así que todos los días la casa se armaba y se desarmaba. Y la llevábamos en un camión a otro lugar y íbamos cocinando los pescados de toda la región. Esto es cocinando en la casa de Monet, en Giverny, con un carro que tuve y que usé durante un mes para cocinar en París, por las calles con fuegos. Tomando el desayuno en mi carro, en el Café de Flor. Un poco más de Uruguay. Haciendo un bifecito en la Tour Eiffel. Y esto es enfrente al Grand Beaufour en París, que es un restaurante donde trabajé bastante tiempo y fui a hacerle un homenaje con mis fuegos. Notre Dame, y se acabó. Bueno, la verdad es que estoy muy honrado de haber venido. Muchas gracias por haber venido a esta charla. Y piensen en eso a la hora de cocinar, que al final la simpleza es lo más difícil de hacer. Muchas gracias.